Soy Maika y una de mis mayores aficiones es la danza española y de esa forma tengo un grupo de danza española y flamenco en la universidad. Y la verdad es que pues, les enseño a bailar flamenco y también estamos con las señoras. Hola, me llamo Cristina y a mí me gusta mucho viajar. He creado una página web, My Glutenaceous Life, en el que hablo sobre viajes y restaurantes para ayudar a otros celíacos a que se animen a salir de casa y sigan viajando. Entonces me gusta compartir con ellos mis experiencias y cómo lo he pasado en los sitios. Me llamo Javi, mi principal afición es la música. En mis ratos libres me dedico a pinchar por ahí en garitos y tal, y luego también hago remises y tal, una afición un poco. Mi nombre es Diego y mi afición, bueno, tengo varias aficiones, pero mi afición principal es la informática. Todo lo relacionado con la informática básicamente es mi vida, me encanta. Soy Marta, tengo 30 años, soy celíaca desde los 21. Me gusta mucho hacer puzzles, las cosas, manualidades y tal, y cocinar, sobre todo repostería. Me llamo Silvia Morales, soy informática y trabajo de consultora de Business Intelligence. Actualmente estoy metiendo datos para una asociación. Me llamo Abel Rubio y una de mis aficiones te podría decir que es tocar piano, la música, cantar, pintar, pero hace ya algún tiempo que no hago esas cosas. Ahora pues estoy más orientado al diseño gráfico, la edición, son cosas que me gustan, escribir. Me llamo Pilar Caparrós Mora y lo que me gusta hacer sobre todo en mi tiempo libre es nadar en las piscinas, practicar la natación, leer, salir con los amigos. Aliviada, porque por fin sabía qué era lo que me estaba causando malestar y por qué no me encontraba bien, y sabía qué es lo que tenía que hacer para mejorar mi situación, porque estaba un poco cansada de encontrarme siempre mal y que los médicos nunca me dieran respuesta. Entonces cuando lo descubrí pues fue un alivio. Me rompió todo el esquema de vida que yo tenía planteado, porque hago muchísimas actividades a lo largo del día y apenas paro en casa. Entonces comer fuera de casa para mí ya suponía un gran problema, y caí un poco en depresión, pero bueno, fue reestructurarme mi vida, cambiar completamente mis hábitos y a partir de ahí tirar adelante. Cuanto más comía, una diarrea, tal, era muy pequeño y me llevaron al hospital y en Cáceres no sabía lo que era. Y ya me trajeron aquí a Madrid, pero vamos, la verdad que muy desnutrido y con 18 meses me enteré. Cuando mi hermana tenía 2 años fue cuando a ella la diagnosticaron que era celíaca y a mí me hicieron también las pruebas, pero a mí me dieron negativo y pasado un tiempo, creo que tenía 9 años, cuando fuimos a las revisiones se dieron cuenta que en lo que había transcurrido un año ni había cogido peso, ni había crecido ni nada, y me volvieron a repetir las pruebas. Y como era en verano, yo me iba a la playa y estando en la playa, mi padre llamó a mis abuelos y le dijeron de que habían dado positivo. A los 12 años
Y como era muy pequeña, pues no tenía prácticamente dudas. Me dijeron, tienes que dejar de comer el trigo y todos los alimentos que tengan gluten, y así lo hice. Yo no tenía ni idea de lo que era un celíaco. Eso fue mi primer temor, porque no sabía si me tenían que operar, no me tenían que operar. Me diagnosticaron a los 19 años, después de muchos años de un periplo de médicos. Finalmente, por fin, me diagnosticaron que era celíaco. Yo me enteré que era celíaco en aproximadamente febrero o marzo del año pasado, 2014, y la primera duda que se me planteó es ¿dónde está el gluten? ¿Cómo puedo evitar el gluten, que es básicamente la contaminación cruzada? Y bueno, desde ahí con 36 años. Me dijeron que era celíaca cuando tenía tan solo 1 año. Fue todo muy rápido, de la noche a la mañana pues tuve una alteración motora, y la verdad que al principio pues estaba muy preocupada, ya que era todo nuevo, no sabían los médicos qué es lo que me pasaba, hasta que descubrieron que era celíaco. Como me detectaron la celiaquía tan tarde, tengo colon irritable y gastritis crónica, y tengo muchos problemas en el aparato digestivo. Por suerte, no como en otros casos, yo no he sufrido ningún otro tipo de enfermedad, porque desde que me diagnosticaron seguí muy bien la dieta, una dieta estricta sin gluten. La enfermedad celíaca me la diagnosticaron tirando del hilo, que primero me diagnosticaron tiroiditis autoinmune o tiroides de Hashimoto, y a partir de ahí pues se fueron tirando del hilo y vieron más cosas, pero además de la tiroides también me ha afectado la hipófisis, tengo hipersomía idiopática. Tengo una enfermedad inflamatoria intestinal a consecuencia de haberme detectado la celiaquía tan tarde. Me estuvieron hablando del tiroides, que es una de las enfermedades que están asociadas. La persona que me diagnosticó la enfermedad celíaca dice que mi enfermedad real es la enfermedad celíaca y me ha provocado esclerosis múltiple, que es también lo que tengo. No tengo ninguna enfermedad asociada, simplemente habitual que es, por ejemplo, tener anemia cirrosa. No, como la detectaron de pequeño, la verdad que no. Yo he llevado la dieta desde pequeño y no tenía ninguna secuela ni ninguna otra enfermedad. No he sufrido ninguna secuela porque como me lo detectaron muy pronto, pues no he tenido ninguna repercusión gracias a ello. Tuve una alteración motora que me afectó al aparato motor y al habla. Eso pasó hace 12 años, se recupera aparte, pero aún persiste un poco la secuela. Mis primeras dudas fue el día a día, cómo me podía replantear de nuevo el día a día sin gluten, estrictamente. Entonces para mí fue fundamental conocer a otros celíacos de mi edad, ya sea que habían sido diagnosticados desde bien pequeños y habían construido su vida en torno al sin gluten, o también celíacos que en mi misma situación, que en edad adolescente o joven había tenido que cambiar sus hábitos. Entonces para mí fue una guía, que lo conseguí gracias a Fácil Joven, ahí conocí a muchísimos jóvenes, que fue una guía de decir, así se puede vivir, o sea, tú puedes viajar, puedes estudiar en cualquier universidad, hacer lo que quieras como cualquier otro joven, nada más que tienes que anticiparte un poco, por si te pilla con la comida fuera de casa, pues tienes que llevártela. Yo es que de pequeño veía a mis amigos que comían pan y yo preguntaba, ¿por qué ellos lo pueden comer y yo no? Eran dudas que luego ya, cuando va pasando el tiempo, son cosas que ya vas entendiendo, pero yo de pequeño no entendía el por qué no podía comer el pan, por ejemplo. Creo que hay muchos más productos, hay mucha más información, que antes la gente no sabía lo que era la celiaquía y... En gran parte fui autodidacta también, me fui informando yo por mi cuenta. Y respecto a la cocina, como yo siempre me gustó bastante cocinar y nunca tenía problema, pues simplemente sustituí las cosas con gluten, por sin gluten y sin problema. Y también desde las asociaciones para que te resuelvan dudas o porque a veces tampoco estás muy seguro. Como era pequeña, pues siempre les preguntaba a mis padres qué era lo que podía comer y qué era lo que no podía comer. Al principio fue todo muy complicado, gracias a las asociaciones que me informaron de dónde podía estar el gluten, qué alimentos contenían gluten y todas esas cosas, y al principio fue muy complicado, ya que hoy en día ya han pasado 12 años y ya hay más variedad en alimentos, en productos, y gracias también a las
asociaciones que se interesan por analizar los alimentos, los restaurantes, y ahora hoy yo creo que es más fácil. Yo realmente no he ido aprendiendo porque ha sido algo que me ha sido dado desde pequeña. Más que nada he aprendido cuando he conocido otros celíacos que han sido diagnosticados de mayor y ver a lo mejor las problemáticas que ellos tenían para acostumbrarse a la dieta sin gluten o enfermedades asociadas que sufrían debido a que habían tenido un diagnóstico tardío. La verdad es que muchas dudas no me surgieron porque como ya desde hacía tiempo llevaba conviviendo con ella al tener a mi hermana pequeña, pues entonces ya estaba un poco acostumbrada porque algunos productos y demás ya los había estado tomando desde antes. Las primeras preguntas sobre todo fue ¿qué puedo comer? Porque no sabía casi nadie lo que se podía comer y por suerte el médico que me diagnosticó me derivó a la Asociación de Celíacos de La Rioja, que es de donde yo soy, y ahí me enseñaron lo que podía o no podía comer. El tema del gluten, sobre todo el salir a comer fuera, en mi punto de vista, según lo que yo he experimentado, no tiene nada que ver ahora comparado con, por ejemplo, 10 años atrás. Conozco a gente celíaca que era prácticamente imposible hacerlo, ahora lo veo muy sencillo, entre comillas, ¿no? A mí me diagnosticaron va a ser 11 años ya. Y lo único que teníamos de pan para comer, así asequible, era como yo le llamo el poliespan, que son esas tortas de arroz, no había otra cosa, y con eso te tenías que hacer bocadillos, mojar los huevos fritos, etc. O sea, estaba muy escaso los alimentos sin gluten. Ahora es verdad que ha avanzado también mucho la industria de producción de productos sin gluten y tenemos panes muchísimo más ricos, incluso he probado panes o bollería mucho más exquisitos que algunos que yo recordaba muy buenos con gluten. Ahora, por ejemplo, vas a cualquier sitio y puedes encontrar más productos, tipo en, yo qué sé, los centros comerciales y todo eso, y antes solamente tenías prácticamente los herbolarios. Ahora es más fácil porque ahora hay muchos productos en los que te vienen etiquetas sin gluten. El trabajo que están haciendo tanto asociaciones como todo, ya mucha gente, la mayoría de la población está concienciada, por lo menos sabe lo que es la enfermedad celíaca. Obviamente que sí, que ahora está mucho mejor, porque ahora cada vez hay más variedad y cuando hablo con gente que lo han diagnosticado cuando era pequeño, pues todos me dicen que han cambiado mucho las cosas. Creo que es más fácil porque hay más gama de productos, más supermercados que lo venden y porque hay más información. En cuanto a la alimentación, en cuanto a los tipos de productos, el dónde adquirirlos, ¿no? La verdad es que hay en sitios que compro muchos productos, que es bastante cómodo, pero no es normal tampoco encontrar, es un sitio bastante especial. Quitando eso, pues por ejemplo, si empiezas a juntar el pan, voy a comprar el pan a 30 kilómetros. Para hacer la compra tengo que ir a diferentes sitios porque no en todos tienen la misma variedad y los mismos productos. Incluso un supermercado que es grande y que tiene más variedad, pues igual les falta algo específico que estoy buscando, una marca determinada. Hoy día sí que encuentras variedad en un supermercado, en un herbolario, pero sí que años atrás únicamente productos específicos sin gluten tenías en los herbolarios. Pues la verdad yo soy mucho de Mercadona. De Mercadona y ahora en Carrefour también hay bastante comida, entre esos dos sitios. Puedo ir a un sitio a comprar los macarrones, a otro a comprar pan o tortita, porque la verdad que todavía falta que metan más cosas sin gluten en un mismo sitio. Sí, es verdad que hoy en día hay mucho auge en restaurantes que ofrecen menús para celíacos, pero aún así me da mucho miedo. Por eso intento buscar sitios en los que estén certificados y aunque estén certificados siempre hay que estar atentos, ya que una contaminación cruzada o algo puede estar en cualquier lugar. Yo pienso que lo más difícil a la hora de realizar una comida sin gluten es la contaminación cruzada y creo que en algunos restaurantes desconocen ese factor o no le dan importancia. Si echamos la vista atrás, el panorama de la oferta de menús sin gluten para nosotros los celíacos ha mejorado muchísimo, tanto en variedad como en calidad. Y yo personalmente
acudo a los lugares que han sido supervisados, revisados por las distintas asociaciones de celíacos de España o directamente por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, en los cuales en esos locales tienen el logo de Restauración Nacional, que ya sé que ese establecimiento ha pasado por muchos controles y regularmente revisado por la asociación o por la federación. Prefiero que estén certificados por una asociación, porque de esa manera yo veo que realmente están pues digamos informados de la manera correcta, porque en algunas ocasiones me ha pasado que dicen que hacen menú sin gluten y cuando yo me pongo a hablar con ellos, porque obviamente tenemos los celíacos esa obsesión para asegurarse de que todo está bien, pues me he dado cuenta de que algunos de ellos no estaban tan informados como ellos decían ser. El tema de hostelería es una asignatura pendiente para los celíacos. A día de hoy todavía no hay muchos sitios a los que podamos ir con garantías. Parece que esto es una moda y hay que recordar que el celíaco no lo elige comer sin gluten, es una obligación. Tenemos la obligación de comer sin gluten para seguir nuestro medicamento, porque nosotros no nos tomamos ninguna pastillita, no nos inyectamos nada. Nuestro medicamento es dejar el gluten estrictamente. Y no es ninguna moda y es para siempre, y entonces hay muchos restaurantes que efectivamente dicen que ofrecen platos aptos para celíacos, pero por su propio desconocimiento de la enfermedad y de lo que requiere el cocinar sin gluten, nos están dando gluten. Entonces deben informarse bien a las asociaciones pertinentes, las asociaciones que pertenecemos a FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, que es la única que sigue un protocolo estricto para garantizarnos que están cocinando bien sin gluten y que se cumplen los requisitos mínimos para comer con garantías y seguridad. Entonces yo invito a esos hosteleros que están haciendo ese esfuerzo que por favor se pongan en contacto, si es en Madrid con Madrid sin gluten y si es en otra provincia con la asociación de la provincia que pertenezca a la federación, a FACE, para que les guíe y les asesore, porque la asistencia es continua que damos a la hostelería. Aún hay bastante que mejorar, porque aunque cada vez hay más sitios que ofrecen menús sin gluten, no son tantas las opciones que hay. Hace unas semanas fue mi cumpleaños y en la asociación sí que nos dieron como una lista de restaurantes que se suponen que eran de celíacos. Hay bastante diversidad a la hora de querer comer fuera. Hay cada vez más establecimientos en los que presentan menús sin gluten. Ahora, por lo menos en lo que yo hago es ir a sitios en los que estén certificados, porque hay muchos sitios en los que no hay ningún tipo de certificación, ningún tipo de analítica, y yo trato de ir a lo seguro, por lo menos ahora que estoy empezando. Yo siempre que voy intento buscar restaurantes y sitios en los que estén certificados por alguna asociación, porque eso te da más confianza. Si no, pues te vas a un sitio en lo que sabes que va a haber una posible contaminación, pero te tomas una ensalada o un filete a la plancha, que es lo que menos contaminación va a haber. Hace 10 años era casi impensable de que fuese a un restaurante y te tuviesen un menú de celíaco. Por ejemplo, el mismo McDonald's, ir con tus amigos y poderte comer una hamburguesa. Y lo de el sello, pues la verdad que sí que da más tranquilidad, pero en realidad también tienes que un poco fiarte porque por mucho sello que tengan, te tienes que confiar. Hay muchos detalles que lo delatan si realmente están puestos en el tema o no por mucho que te digan que tiene un menú de celíaco. Si luego ves detalles que no son coherentes, pues no. Una de las cosas, cuando me diagnosticaron, yo pensaba, uno de los problemas que yo me metí en mi cabeza es que pensaba que ya no podía volver a viajar nunca más, y sobre todo en algunos países que son especialmente glutaminados, por así decirlo, permítame que me mete esta palabra, pero sí, hay países que se come mucha comida rápida y el tema sin gluten parece pues imposible. Pero aún así no he dejado de viajar, porque yo lo que digo también a otros jóvenes: ¿qué prefieres? ¿Dejar de conocer ese país que ansías conocer y quedarte con un poquito de hambre, o comer bien pero nunca conocer esos países? Entonces hay que salir de casa, hay que conocer esos países, que a lo mejor estamos bastantes días a base de frutas y verduras y de filete a la plancha, pero que merece la pena. Por suerte he estado en los 5 continentes sabiendo que era celíaco, y la verdad que en España somos privilegiados. Si nos comparamos con otros países del mundo,
pues la oferta gastronómica para los celíacos es muy escasa. Si nos comparamos con otros países, como por ejemplo Italia, Reino Unido, pues estamos en una muy buena situación, porque realmente España, Reino Unido e Italia considero que son los países que mejor están dando menús para nosotros los celíacos. Francia, pues bueno, es un poco más difícil, y otros países anglosajones como Inglaterra o Estados Unidos, pues hay mucha más variedad y es mucho más fácil. Incluso en los supermercados siempre tienen, igual que en España, los sectores y en Italia, pues maravilloso, o sea, fantástico. He viajado unas 3 veces a París, Londres, América, y la verdad que en Londres había mucha variedad, en París no tanto, y en Las Vegas muy poco, solo habían restaurantes de comida rápida, tal, bueno, en la zona esta nueva. He viajado fuera de España, he viajado a México y he viajado al Reino Unido. En México me pasé toda una semana a base de ensalada, no podía comer otra cosa, y en el Reino Unido pues era un paraíso, había muchísimas cosas que podía comer. Realmente no encontré muchas dificultades, porque siempre que viajo fuera intento llevar comida en la maleta. Entonces no encontré dificultades porque no soy dada a ir a comer a restaurantes, o si voy a algún restaurante pues suelo comer el típico plato, pues que es el filete a la plancha y la ensalada. Pues he estado tanto en San Francisco como en Londres, y la verdad que problemas no he tenido, aunque no manejo casi el idioma, pero antes de ir para allá, tanto por internet, por Facebook y tal, siempre, ya sabes, restaurantes donde hay menús de celíaco, y la verdad que íbamos allí a tiro hecho. He viajado 2 veces, una pasé 3 meses en Edimburgo y pasé 2 semanas muy malas al principio, pero luego me fui a la asociación de allí y la verdad es que había un montón de cosas y estuve 3 meses viviendo muy bien. Y luego en Londres tuve más dificultades, pero como cocinábamos nosotros en casa, pues mejor. Cada día estoy conociendo más personas con este mismo problema, ¿no? Con la enfermedad celíaca, y me estoy dando cuenta de que somos muchísimos. Lo que pasa que, bueno, normalmente no se ve a simple vista, ¿no? Sí, gracias a que al principio de conocer mi diagnóstico me puse en contacto con Face Joven, que era cuando se estaba creando. Como te decía al principio, conocí a muchos jóvenes que son celíacos, y desde entonces pues continuamos con el contacto. Algunos más amigos se han hecho amigos, y hacemos una pequeña piña, ¿no? de celíacos, que cuando vamos a algún restaurante nos temen. Conozco a muchos a raíz de convivencias y tal, y tengo muy buenos amigos. Conozco a mi hermana pequeña y luego también a algunas compañeras del colegio que eran más pequeñas que yo y también eran celíacas. Pues sí, conozco bastante gente porque fui uno de los fundadores de Face Joven, el grupo de jóvenes celíacos de España, tuve ese honor, y además llevo muchos años en la junta directiva de la Federación de Asociaciones Celíacos de España, y actualmente soy su presidente. Entonces pues sí, conozco a mucha gente celíaca. Básicamente cuando nos juntamos hacemos un poco terapia de grupo y contamos pues todas las situaciones en las que nos hemos visto envueltos, sobre todo pues de problemas en los restaurantes, o qué nos pasó en este sitio, cómo nos trataron, y nos sirve un poco pues para reírnos un poco y relajarnos. Hablamos de todo, hablamos casi todo de comida, porque a los celíacos nos gusta mucho comer. Depende del contexto, pero normalmente siempre quedamos para comer y hablamos de temas de recetas, productos nuevos y cosas de ocio. O sea, cuando me junto con celíacos es característico que temas de conversación únicos, o sea, cosas que solo puedes hablar entre celíacos que no se lo contarías a otra persona, porque nadie mejor que un celíaco te entiende. Bueno, pues si ha salido algún producto nuevo, si lo hemos probado, si nos gusta o no nos gusta, y en eso pues hay mucha diferencia de gustos, porque por ejemplo los celíacos que son de toda la vida diagnosticados tienen unos gustos, claro, asumidos, que no han probado nunca la comida con gluten, distinta a la que los celíacos que nos han diagnosticado a una edad más avanzada, que ya tenemos el gusto de cosas con gluten, entonces queremos buscar a toda costa los mismos sabores, ¿no? Entonces hay diferencia de gustos entre unos y otros. Solemos hablar de nuestras vidas, pero sí que es verdad que también en ocasiones solemos hablar de
pues a lo mejor dudas que tiene uno, se lo resuelve otro, o a lo mejor pues te has enterado que tal restaurante da sin gluten, o que tal marca ha sacado un producto sin gluten, entonces somos también como un poco correvidile en lo que concierne a la información celíaca. Es como cuando te juntas con los amigos del fútbol, hablas de fútbol, pues cuando estoy con los celíacos hablamos, joder, ¿has probado esto que ha sacado el doctor Sarro? Y siempre el tema va en el mismo. Empiezas a hablar de experiencias personales, de qué tal te va con cierto alimento, con ciertas marcas, y empiezas un poquito a hablar de todo, ¿no? Han pasado casi todos por la misma situación que tú, incluso peor, y la verdad que sí me siento muy relacionado con la gente celíaca. Porque viven lo mismo que yo, comen lo mismo que yo, y cuando salimos a comer no nos tenemos que estar preocupando por tú puedes comer esto, tú no lo puedes comer, y todos comemos lo mismo. Siempre nos sirve un poco como terapia de grupo para contar nuestras experiencias y también poder reír un poco y ver que no somos los únicos, y que igual lo que me ha pasado a mí, una situación divertida o igual no tan agradable, pues les ha pasado a los demás, entonces te sientes un poco más integrado. Cuando estamos con celíacos, pues siempre hablamos de comida, de este sitio es nuevo, este producto es nuevo, a mí esta marca me gusta más, esta marca me gusta menos, y luego también pues generalmente siempre se habla de lo caro que son los productos, y porque para mucha gente es un problema económico poder acceder a una dieta sin gluten, porque es nuestro único medicamento. Entonces hay muchas familias preocupadas por a ver si pueden dar a sus hijos, sobre todo a los hijos, una dieta completa y segura sin gluten. He ido a 3 convivencias. Mi primera convivencia fue en Jaca, esquiando. Me lo pasé muy bien, no había esquiado nunca y fue una experiencia inolvidable. Y luego he ido a otras 2 convivencias, que también muy divertido y se lo recomiendo a todo el mundo. He ido a prácticamente todas las convivencias de celíacos que ha realizado FACE Joven, desde el principio, ya digo que fue hace unos 11 años, que nos reunimos en Toledo, y todos los años hay por lo menos 1 o 2, ¿no? Incluso en verano hay unos campamentos, y yo he ido prácticamente a todas, menos una de Alicante que me perdí, porque estaba en México yo. Pues todas. ¿Y qué he sacado de esas experiencias? Pues lo que te decía también, el compartir, el poder hablar de cosas que solo puedes hablar entre jóvenes celíacos, el ver que se puede llevar una vida totalmente normal con una serie de precauciones. He ido a varias, la primera fue a Santiago y fue una experiencia muy buena porque creo que andaba bastante perdida y conocer a gente con tu mismo problema es muy bueno. Mi experiencia ha sido totalmente satisfactoria, más que nada porque estás conviviendo con otras personas y a la hora de la comida te relajas en el sentido que no te tienes que preocupar de preguntar al cocinero cómo han hecho la comida. Luego, por ejemplo, el de al lado puede perfectamente echar tus migas al lado tuyo porque sabes que son sin gluten. Fui a un pan, a Jaca, a la nieve, donde lo pasé muy bien, nunca había esquiado, y otra fue en el Camino de Santiago, que también lo pasamos muy bien y fue una experiencia muy buena. Con 16 años fui a la primera y la verdad es que se lo recomiendo a cualquiera. Yo en mi pueblo, en Extremadura, tampoco tenía mucho trato, no conocía casi nadie, y a raíz de conocer a más gente, la verdad que se te abre mucho más las posibilidades y conoces gente con tu mismo problema. Sí, la verdad que he ido a muchas convivencias de FACE Joven, que son unos espacios buenísimos para conocer a otras personas celíacas de toda España. Se pasa muy bien, se hacen muchas actividades, se da formación sobre lo que es la dieta sin gluten y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Espero que en la administración pública, tanto estatal como provinciales, reconozcan que esto que te decía del diagnóstico de un celíaco, que es seguir una dieta estricta sin gluten, y los productos específicos sin gluten son muy caros, son extremadamente caros. Lo que un paquete de pan de molde normal cuesta un gluten, con gluten cuesta €1, a nosotros nos cuesta 4. Entonces yo espero que la administración sepa reconocer esto y de forma de ayuda, ya sea subvencionándonos directamente al celíaco los productos sin gluten o de alguna otra manera, porque en Europa, en la Unión Europea, en todos los países
se conceden ayudas a los celíacos de una forma u otra, menos en Alemania y en España. ¿Qué pasa? ¿Que un celíaco español tiene menos derechos que uno italiano? Tenemos las mismas necesidades. El gobierno debería implicarse más, primero, haciendo un censo real de diagnosticados, también meter más presión con respecto a la sanidad, a los médicos, que conozcan mejor y que sepan más, mejor de esta enfermedad, porque escuchamos auténticas barbaridades de médicos especialistas, como que nos hemos curado porque los anticuerpos ya están negativos. Oiga, claro, están negativos porque llevo una dieta estricta sin gluten, así debe ser de por vida. No porque estén negativos los anticuerpos ya me he curado, no, esta enfermedad es crónica. Entonces la administración debería de hacer algo al respecto, dar cursos al personal sanitario de lo que incumbe nuestra enfermedad celíaca y nuestro día a día con la dieta sin gluten, su seguimiento y por supuesto, quizá hacer algún departamento especial que funcione bien de enfermedad celíaca. La verdad es que el gobierno ahora mismo se implica bastante poco. Necesitamos de la ayuda de asociaciones, como por ejemplo en Madrid, que hemos creado hace poco Madrid Sin Gluten y yo estoy colaborando con ellos. Pienso que la verdad que la gente se limpia las manos con este tema y necesitaríamos mayor apoyo por parte del gobierno y de los estatutos. Ojalá. Es nuestra lucha, nuestra reivindicación, porque las administraciones tienen que entender que nuestro único medicamento son los productos sin gluten, es llevar una dieta sin gluten de por vida. Entonces, a día de hoy, mientras no llegue una vacuna o una pastilla que podamos tomar, entonces la administración tiene que ser consciente que para nosotros esos productos sin gluten es nuestro medicamento, y como subvencionan y dan ayudas a otras enfermedades, entiendo que es de recibo y justo que también a nosotros los celíacos nos ayuden, sobre todo a esas familias y a esas personas que actualmente están sufriendo la crisis económica y que por estas circunstancias no pueden dar a sus hijos o ellos mismos no pueden llevar una dieta correcta sin gluten. Lo que pienso acerca del gobierno en cuanto a ayudas relacionadas para las personas que tenemos este problema con el gluten, la verdad es que pensando un poco en los recortes que ha habido y en muchas de estas cosas, no tengo tampoco mucha esperanza en que el gobierno, por lo menos en España, fomente este tipo de ayudas para nosotros, ¿no? Yo lo que veo es que gracias a las asociaciones y a la federación estamos informados, sabemos lo que podemos hacer, lo que debemos, lo que no, y lo que es seguro para nosotros. Si es por el gobierno, nosotros no sabríamos qué hacer, yo lo veo así. Me gustaría que el gobierno diera ayuda a los celíacos de España, igual que están haciendo en la mayoría de los países europeos, pero la verdad es que no soy muy positiva al respecto. Pues yo espero y deseo que sí. Sé que en Europa dan muchas ayudas, muchas facilidades, ya que es un problema ser celíaco, ya que te cuestan las cosas unas 3 o 4 veces más, y la verdad que yo creo que el gobierno debería ayudar a los celíacos. Espero que sí, vamos, no lo sé, es un paso difícil, pero tenemos que implicarnos todos para que la administración consiga cosas. Pienso que sí, porque, por ejemplo, hay cosas que muchas veces os hemos preguntado, por ejemplo, a los diabéticos o gente que tiene otra enfermedad, porque sí que les dan subvenciones y eso, y la nuestra es prácticamente una enfermedad igual, que no la hemos decidido nosotros, sino que nos ha venido dada y nos tendrían que dar ayudas para ello. Como están ahora las cosas, yo creo que no, pues están recortando en cosas como en la dependencia, que también son muy básicas. Esperemos que sí, porque realmente vas a hacer la compra y es una diferencia brutal. Yo considero que el gobierno se tendría que implicar mucho más. Hay administraciones que se implican, pero muchas más, todas las administraciones. Como digo, somos el 1% de la población en España es celíaca. Por lo tanto, hay muchos celíacos y somos un nivel de personas muy importantes para tenernos en consideración. Las administraciones nos tienen que tener en cuenta a la hora de diagnósticos precoces,
hay que fomentar el diagnóstico precoz de la enfermedad para que mucha gente no sufra visitas y visitas al médico bajas, justificadas, pero que se podrían subsanar si conseguimos que se diagnostique antes y sobre todo que tengan mejor calidad de vida las personas celíacas. También se tienen que implicar la administración con la bajada, ayudar a que los precios de los productos sin gluten sean menor, porque es un esfuerzo económico mantener una dieta sin gluten, y luego también facilitar a las empresas que están haciendo productos sin gluten y a los establecimientos que están ofreciendo menús sin gluten, facilitarles, ayudarles y apoyarles para que puedan desarrollar mejor sus productos. Me gustaría que las diese, pero lo veo algo un poco difícil porque creo que el gobierno no es consciente que lo que tenemos es una enfermedad, que nosotros decimos que somos intolerantes al gluten, pero tenemos una enfermedad. Sí que es cierto que hay en países como puede ser Irlanda o Reino Unido que dan una cuota al mes al celíaco, o por ejemplo dan cheques para ir a la farmacia y tú comprar allí las galletas o los productos que son únicamente específicos para celíacos. Pues en general no he tenido mucha dificultad, de hecho algunos incluso siempre que vamos a comer fuera son ellos casi siempre antes de que yo hable los que preguntan si hay algo sin gluten, si voy a ofrecer algo, y bueno, siempre te encuentras gente que no lo entiende, pero bueno, como todo. Bien, porque suelo mandar yo y normalmente siempre se adaptan a los restaurantes que yo puedo y a los sitios que yo puedo. Mis amigos, familiares, mi novia, todos entienden perfectamente que la enfermedad, todos me cuidan, me miman, siempre van a sitios donde yo pueda ir, nunca van a sitios donde yo no pueda comer nada, y si hay alguna comida en alguna casa, siempre me preguntan, tienen preparado o pan sin gluten, cerveza sin gluten. Yo desde luego con mis amigos no puedo tener ninguna queja, al revés, siempre me han hecho que mi enfermedad sea mucho más llevable y la hayan tratado como si no existiese tal enfermedad. Con respecto a los amigos, la que manda soy yo. Si hay que salir a cenar, si hay que ir a cualquier sitio donde esté la comida entre medias, pues la que dice los sitios donde podemos ir soy yo y vamos ahí. Con respecto al trabajo es un poco más complicado. Si trabajas en una empresa pequeña siempre puedes a lo mejor mandar tú más, pero en una empresa grande es complicado y que te tengan en cuenta más aún. Entonces, por ejemplo, yo no voy a las cenas de empresa porque nunca me tienen en cuenta en los restaurantes, ya no en una empresa, sino en los mismos restaurantes o hoteles donde se hace, no ofrecen sin gluten. Yo siempre cuando voy a salir fuera de casa o cuando estoy con compañeros de trabajo les digo que soy celíaca y no ponen ningún inconveniente y siempre vamos a sitios en los que yo pueda comer. En lo que era cuando estaba en el instituto era un poco más difícil porque era como siempre éramos más gente, pues decidían ir a un sitio y a veces, por ejemplo, me acuerdo de que nos llevaban de excursiones a pueblos y allí apenas tenían nada. Entonces, o si íbamos a un bar me tenía que pedir un filete a la plancha o algo así, o si no, como en casi todo lo que hay es Burger King o cosas así, pues me pedía unas patatas y a lo mejor una bebida y ya está, y era lo único que podía tomar. Pero ahora al estar en la universidad sí que con el grupo de amigas que más me junto ya lo conocen y por ejemplo tengo una amiga de que siempre cuando quedamos le gusta llevar bollos y todo eso y los hace todos sin gluten. Con la gente que no es celíaca, más bien me adapto yo a ellos que ellos a mí. Si por ejemplo hay una cena de Navidad, sí que es cierto que por lo general me suelen mostrar los platos del menú, pero sí que es verdad que el restaurante ya está concertado, o sea, es algo que una vez que está la reserva hecha, a mí me dicen que eche un vistazo a ver cuáles de esos platos son los que puedo comer y si acaso a ver cuáles me pueden adaptar los cocineros. Bueno, creo que mi vida podría mejorar en la relación con el tema del gluten, sobre todo, por ejemplo, en fabricantes de la gran cantidad de productos que hay, pues sin que incluyan tanto producto químico y que sea todo un poquito más natural, evitando mucho cuidado con la contaminación cruzada. Yo creo que sería más sencillo, sí. Yo lo afronto positivamente porque antes cuando vivía con mis padres y mi hermana todos los productos que entraban en casa eran sin gluten, salvo el pan y la pasta,
ya no solo porque económicamente es más barato, sino porque sí que, según cuentan los no celíacos, es lo que más se nota la diferencia entre lo que lleva gluten y no. Y luego ahora, por ejemplo, que convivo con mi compañera celíaca, pues ya sí que es al 100% lo que entra sin gluten, y ahora es muy fácil. El tema de, a lo mejor ella cocina un plato, yo cocino otro, entonces también vas aprendiendo un poco de la otra, pues a cocinar nuevos platos. En mi casa lo que se hace es siempre cocinar mi comida antes, y cuando tenemos que compartir comida, pues a mí se me reserva un poco de ella antes de que se sirva el resto. Y cuando tenemos que usar alimentos que son comunes, yo tengo mi parte reservada siempre. Para facilitar mi vida celíaca, por ejemplo, cuando estoy con mi familia, si hay que cocinar algo, pues se cocina sin gluten para todos y así pues nos ahorramos problemas de contaminación cruzada. Y cuando estoy compartiendo piso, pues yo siempre aviso a mis compañeras de que voy a tener mis propios cubiertos y utensilios de cocina y mi propio espacio para también evitar cualquier problema. Bueno, pues en casa hay que tener cuidado a la hora de cocinar, y antes pues no había tanto cuidado en casa pues con los utensilios, con los platos, con las cazuelas, y ahora pues sí, ahora hay que tener utensilios diferentes cuando está cocinando, y bueno, hay que tener también mucho cuidado en la mesa, pues que nadie unte en la ensalada que luego voy a comer yo de ahí. Yo generalmente lo que hago es servirme el primero siempre, y entonces luego ya hay vía libre para el resto de familia o de amigos para que puedan comer, untar sin ningún problema. Por ejemplo, en mi casa lo que solemos hacer es, si hacemos ensalada o lo que sea, pues se separan en dos platos, y ahí como yo, o por ejemplo si estamos con temas de pan o algo, pues intentar, si quieren mojar o algo, pues antes yo. Si hacen comida sin gluten y con gluten, primero la de sin gluten, o mirando bien los utensilios de que no se contaminen. La vida se hace mucho más fácil, sobre todo en el día a día, evitándonos el estrés continuo que tiene un celíaco de mirar que su comida no se haya contaminado o que no se contamine durante la comida. Entonces, por ejemplo, cuando compartes mesa con un celíaco, el pan no se pasa por delante de la mesa, se tiene que pasar por detrás para que no caigan migas en mi comida o en la comida que estamos compartiendo. Eso es un ejemplo. Si hay en la nevera, convives celíacos y no celíacos, hay contenedores de mantequilla, mermelada, pues siempre utilizar un cuchillo limpio para esos contenedores y de ahí servirte al plato, nunca directamente al pan, porque si no también lo estás contaminando y yo no podría comer esa mermelada, por ejemplo. Yo creo que los celíacos a veces nos implicamos mucho cuando vemos gente que puede tener los mismos síntomas, y yo, por ejemplo, a familiares o amigos cercanos que se quejaban de los mismos síntomas les he dicho que se hicieran las pruebas por si acaso. Yo creo que sí, puedo ser útil, pero no solo por si veo algo y decir, uy, yo creo que tendrás que ir a hablar con el médico y preguntarle por si eres celíaco, más que nada por mi experiencia, porque yo como lo pasa mal, pues lo que no quiero es tampoco que la gente que quiero que lo pase mal o incluso peor que yo. Sí, porque ya que tienes tanta información sobre la enfermedad, en cuanto alguien te dice, pues me duele la tripa, pues tengo muchos cólicos, pues no sé qué, pues siempre le dices, pues ve al médico y dile que eres celíaco, que a lo mejor tienes muchas posibilidades. Yo voy por la calle diagnosticando a la gente, ese tiene una cara de celíaco que no se aguanta, o esa chica parece que es celíaca, y muchas veces cuando empiezas a hablar con la gente, yo es que estoy siempre mal del estómago, yo es que tengo alguna diarrea, o yo es que la verdad que tengo una anemia que no se me va con nada, y yo veo esta chica, este chico o este señor, para mí que es celíaco, y también les aconsejo, pues yo me haría las pruebas, yo iría al médico, yo iría al de digestivo, iría al de familia. ¿Para qué? Porque muchas veces pues son celíacos, y ha pasado amigos míos que se quejaban mucho del estómago, siempre tenían anemias, y he dicho, es que tú eres celíaco, vete al médico, y efectivamente al final han sido celíacos. Yo no trato de decir a la gente que es celíaca o que tiene ese problema. Trato de evitar eso porque yo no soy un especialista ni soy médico, pero por ejemplo en mi caso, yo tengo esclerosis múltiple, además de esto, ¿no?
hay una corriente, hay un especialista, el que me ha diagnosticado a mí, que cree que va muy directamente relacionado el gluten con esta enfermedad, ¿no? Y con muchas enfermedades autoinmunes. De hecho, están quitándolo con fibromialgia, por ejemplo, y la gente está remitiendo. Es increíble así. Yo he quitado el gluten y aún siendo positivo y pensando que muy posiblemente estuviera relacionado, todavía no soy capaz de creer lo que se puede recuperar quitando el gluten. No está la situación de que alguien le haya visto unos síntomas claros de poder ser celíaco, pero sí, por ejemplo, he diagnosticado a una vecina mía muy chiquitita y sí que más o menos le estuve un poco explicando lo que era la enfermedad celíaca, cómo había que cocinar y como yo le he vivido de pequeña, el control que tenían que tener en el colegio para que la niña no comiera nada con gluten. Sí, indudablemente. Yo desde que me diagnosticaron, hace años ya, que era la enfermedad celíaca, tomé una actitud activa, que igual no la tenía en otros ámbitos de mi vida, y empecé a luchar, a reivindicar. Me metí de lleno en la Asociación de Celíacos de La Rioja y al poco tiempo me metí en la federación, en la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, FACE, y me ha cambiado totalmente. Me ha cambiado totalmente porque ha sido muchas horas de trabajo, muchos esfuerzos, muchos proyectos, muchas ideas, muchas noches sin dormir pensando en qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los celíacos en España, muchas reuniones también en el extranjero, porque también suelo ir a las reuniones de Europa representando a la Federación Española, y sí, me ha cambiado totalmente, pero a mejor. Si echo la vista atrás, la verdad que creo que no me podía haber tocado ninguna otra enfermedad mejor y estoy muy contento de todo lo que se ha podido lograr durante todos estos años. Sí, ha cambiado mi forma de ver la vida, fundamentalmente, darme cuenta de lo que realmente importa, darle valor a la salud, a la amistad, a la familia, al cariño y no tanto a las cosas materiales, ¿no? La gente cuando está sana no se da cuenta de lo bien que está. Entonces, a mí me ha hecho falta a lo mejor verme muy mala para darme cuenta de lo importante que es la salud. A veces creo que sí, pero como mi hábito de vida no, yo realmente, por ejemplo aquí en mi casa, quien se han adaptado son ellos, porque ellos, si hacemos macarrones, hacemos para todo. Sí, creo que te vuelves mucho más fuerte, de personalidad y de carácter y mucho más abierto y sociable. Solo me ha cambiado para la dieta. En el resto de mis aspectos yo sigo siendo una persona igual que lo era antes. Yo creo que sí, que a partir de cuando fui celíaco en el 2002 hubo un cambio en mi vida. Antes era muy cerrado y sí es verdad que ahora me abro más con la gente, también tengo más cuidado con lo que como, cómo actúa la gente por si me puedo contaminar y esas cosas. Ahora no, cuando era más pequeña sí que el tema el hecho de ser celíaca sí que me hacía no hacer ciertas cosas, o te da vergüenza tener que ir a un restaurante y explicarle al camarero lo que te pasaba, o por ejemplo cuando de pequeña ibas a un cumpleaños y sacabas tu bocadillo y los niños te miraban, entonces se juntaba que entre que ellos se quedaban un poco asombrados de que tú fueras a un cumpleaños y llevaras tu merienda, con que yo era muy tímida. Entonces la mezcla de ambas cosas hacía, por ejemplo, que a mí me invitasen a cumpleaños y yo a mi madre no le dijese nada, y al día siguiente, cuando ella iba a llevarme al colegio, preguntarle la madre del cumpleañero o la cumpleañera por qué no había ido. Yo pienso que no, lo que pasa que sí, muchas veces, sobre todo cuando era más pequeña, me encontraba muy retraída, sobre todo por ejemplo cuando iba al pueblo, de que mis amigas se iban por ahí a cenar todas las noches y yo decía de que no quería irme y me quedaba en mi casa y todo eso. Hasta que ya pues al cabo se fue cogiendo confianza y hablando con las chicas de allí de los bares, les llevábamos nuestros productos y ya sí que nos lo hacían. La verdad es que el comportamiento, si uno lo piensa bien, ha cambiado. Ha cambiado en el sentido, solo hay que ver mis manos, estoy empezando y es para estar seguro de que no hay contaminación cruzada, por ejemplo, uno trata de lavarse mucho las manos y en eso sí que es una cosa que tengo que
bueno, que solucionar, porque creo que se puede hacer de otra forma, y en eso pues el carácter un poco, cuando ves que te están poniendo pan, cualquier cosa, pues tratas un poco de, sin darte cuenta, te sientes como un poco de molestia. Una experiencia alegre, la que siempre me viene a la memoria es a mi abuela, que le encanta el pan y se lo echaba hasta en la leche. Y cuando me diagnosticaron que era celíaco, pues cuando coincidía con ella, me veía comer, siempre me decía, pero hijo, ¿por qué no te echas un poco de pan? Que está muy bueno. Y yo le decía, abuela, soy celíaco, y siempre me hacía muchas gracias. Hay una anécdota muy curiosa de cuando me diagnosticaron que era celíaca, pues como estaba en la playa, yo me acuerdo que me estaba bañando en la piscina y le llamaron a mi abuela, y mi abuela cogió el teléfono y al lado estaba mi abuelo. Y en cuanto que le dijeron que era celíaca, o sea, yo de repente vi a mi abuelo saliendo corriendo y se recorrió como medio pueblo de allí de la playa para buscar algún sitio en donde tuviera lo básico, pan y todo eso. Y luego cuando llegó a casa, que llegó como a las 2 horas, yo me empecé a reír y le decía, pero que no hace falta, que por un día no pasa nada. Pero él, o sea, lo tomó como a la tremenda, como vamos a buscar algo ya. Pues me pasó una muy buena, que mi abuela hizo un pisto y mi madre, la pobre con toda su ilusión, cogió un trozo de pan, lo untó en el tomate, yo abrí la boca y luego mi madre, ¡ay, que te he dado, que te he envenenado, que te he envenenado! Y fue como muy gracioso. Luego la verdad es que no me pasó nada porque me pillaría fuerte, pero fue una experiencia bastante graciosa. Bueno, a mí una cosa graciosa que siempre cuento al principio de estar diagnosticada, pues el novio que tenía en esa época me dice, no te preocupes, Mikey, he visto un restaurante que es sin gluten italiano, vamos a ir. Efectivamente era un restaurante certificado por la federación y tal. Yo era la primera que salía a comer fuera de casa, nos sentábamos, yo con una cara de miedo, nos sentábamos los dos, vine a la camarera y le dije, hola, soy celíaca. Y me dice, hola, yo soy Amparo. Pues anécdotas muchas, pero yo sobre todo me quedo con la gente que te agradece la labor que has hecho durante todos estos años, porque te reconocen el esfuerzo enorme, incluso personal, porque quitas mucho tiempo a tu familia, a tu novia, a tus amigos, para estar en reuniones, estar hablando con empresas, con restaurantes, y yo me quedo con eso, el agradecimiento de la gente que sabe apreciar que gracias a las asociaciones y a la Federación de Asociaciones de Celíacos de España se ha conseguido mejorar la vida poco a poco de las personas celíacas. Una anécdota divertida, pues mi abuelo, como le gusta mucho el pan, él nunca se acuerda de que soy celíaca y siempre me está diciendo que coma pan, y nunca entiende de que no pueda comer el pan. Yo siempre, lo que me pasaba en mi pueblo siempre era cuando íbamos a los cumpleaños o mis amigos se pillaban un bocata, yo decía, yo no puedo comer pan, y todos siempre me decían, ¿y el integral? Pues a mí la experiencia más alegre es toda la gente que conozco. La verdad, las convivencias no solo hacen el que tú veas normalizada tu intolerancia, sino también la gente que conoces. De hecho, mi compañera de piso, nos fuimos forjando nuestra amistad a base de las convivencias. ¿Experiencia mala? Pues muchas. Tengo muchas experiencias malas. Desde que te traen la comida a un catering, te dicen que es comida natural, que no tiene nada de gluten y tiene una salsa de bote, es decir, que es natural, que es casera y no es casera, si es de bote no es casera, ¿sabes? Muchas malas cosas, de levantarme de un restaurante sin comer porque decir que tienen sin gluten y no, realmente empiezas a preguntar y todo tenía gluten. Mala en cuanto a que te pone de muy mala leche el salir por ahí y que digas, soy celíaca, y te digan, pues yo de la Leti. Salir con los amigos y en muchos sitios no tener dónde comer y ver a la gente comiendo, y yo a lo mejor o tenerme que haberme llevado un bocadillo de casa, o si no apenas poder comer y luego tener que cuando llegar a casa comer porque no había podido haber comido antes cuando el resto. Fui a un restaurante con amigos no celíacos y tenía el camarero enfrente y simplemente le dije, hola, yo soy celíaca, y no me dejó decir nada más y me contestó con un taco como diciendo, madre mía la que me ha caído.
y de preguntar que si tenían menú de celíacos y tal, y me dijeron que no, y decirme que no me servían. O sea, es que yo iba a pedir una ensalada o algo, pero me decían que no se podían arriesgar, que tal. Empecé a adaptarse, a decir, mira, y la verdad es que te sientes un poco, cuando vas con tanta gente, además era una comida de bastantes amigos, y te quedas un poco como... Peor fue ir a un restaurante encima certificado, comer, y la verdad que, claro, la contaminación cruzada siempre es un riesgo que puede estar, y hubo contaminación cruzada y esto conllevó a estar ingresado un par de días en el hospital. Una de las cosas que me gustaría volver a probar, ya las he probado, y era la hamburguesa de Madonna, que ese sabor después de 10 años lo añoraba, y el bocata de jamón serrano con tomate, porque el pan estos años atrás no se conseguía, y gracias ahora que hay nuevos productos, pues me puedo hacer un buen bocata de jamón serrano con tomate. Me gustaría probar los macarons, ese alimento tan típico francés, nunca los he probado antes de descubrir que era celíaca, y ahora no he encontrado todavía ninguno que sea libre de gluten. Lo que sí echo de menos con gluten, o sea, yo lo que echo de menos son los donuts. Me gustaría volver a comer un croissant bueno, pero más que un producto en específico, me gustaría comer tranquilo, sentarme en una mesa y que nadie esté pendiente de lo que como o no como, de no tener que servirme siempre yo el primero, poder compartir los platos con todo el mundo, tomar el postre que toma todo el mundo. Más que algo específico, es genérico comer con tranquilidad. Unos bollitos que comía cuando era pequeña que se llamaban los saladitos y iban rellenos de paté. Cuando me dijeron que era celíaca, lo que más rabia me dio fue toda la bollería, y sobre todo tipo hojaldres, napolitanas y tal, que sí que ese sabor es muy difícil de conseguir con nuestras harinas. El kebab. Un donut de chocolate. El pan. Es el pan, esa esponjosidad que tiene el pan con gluten, no lo puedes encontrar ahora mismo en ningún pan para celíacos. Sería el pan, porque según me han contado celíacos diagnosticados en edad adulta, es el producto sin gluten que menos asemeja al normal. Bueno, yo como consejo para las personas que les acaban de diagnosticar la enfermedad celíaca, lo que les recomiendo primero es que no es una desgracia, que lo importante es que les hayan diagnosticado a tiempo, y luego pues que sean muy estrictos en la dieta sin gluten, que por suerte hoy en día hay muchos productos que son sin gluten que están muy buenos, que se pueden encontrar fácilmente en las grandes superficies y en muchos otros establecimientos, y que hoy en día no es tanto el problema como era hace años cuando la gente se tenía que hacer sus propios productos sin gluten. Lo que le diría a la gente también es que acudan a las asociaciones, que participen en las actividades, que conozcan a todas las personas celíacas, que por lo general las personas celíacas somos muy activos, solemos reunirnos muchas veces, que salgan de pinchos, de tapas sin gluten, que por suerte hay rutas sin gluten hoy en día, que compartan pizzas, bocadillos, que compartan, que por ser celíaco no se quede nadie en casa, porque la oferta gastronómica hoy en día es muy buena y muy variada, y que, pues que ha tocado ser celíaco, que no pasa nada, y que poco a poco cada día se irán encontrando mejor, que eso es muy importante, encontrarse bien por dentro para luego por fuera encontrarse mucho mejor.